Buenas tardes a todos nuevamente. Disculpen la demora, pero tenemos el agrado de presentar esta nueva charla. Mi nombre es Claudia Carral, de Actividades Académicas, y ya se aproxima a la mesa nuestro secretario del Colegio Inmobiliario, el corredor inmobiliario Pablo Abatangelo, quien, bueno, vamos a cederle la palabra como presentador. Así que muchísimas gracias a todos por participar. Pablo, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, estimados colegas. Estamos viviendo momentos trascendentes para nuestra profesión. Sé del nivel de preocupación que cada uno de nosotros tenemos y las alternancias que estas cuestiones nos plantean en el trabajo diario de nuestra profesión. Yo quiero citar una frase de Aristóteles que dice: la virtud es lo que más se aleja de los extremos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que nuestra tarea profesional de intermediación es la que va a tomar preponderancia en esta nueva alternativa que tenemos con las locaciones urbanas. ¿Y por qué? Porque al abrirse este abanico de posibilidades, toma vital trascendencia y vital importancia la tarea de cada uno de nosotros. Necesitamos profesionales comprometidos con esta actividad, necesitamos conciencia profesional en la intermediación de las locaciones urbanas, porque tenemos que entender la problemática que viven las familias de la ciudad de Buenos Aires y la problemática de aquellos propietarios que hasta hoy no encontraron canalizadas sus pretensiones en las sucesivas modificaciones de la ley de alquileres. Es por eso que en el día de hoy queremos agradecer a la presencia de la jefa del Departamento Legales de nuestra institución, la doctora Karina Migale, y de nuestro asesor externo, Jorge Martín Irigoyen, que, bueno, nos van a ilustrar en las alternancias de toda esta problemática que conlleva esta desregulación y que se nos abre un abanico de posibilidades. Y quiero ser muy claro con esto. En este abanico de posibilidades está la jerarquización y la profesionalización de nuestra actividad. Si sabemos evaluarlo de la mejor manera y sabemos utilizar cada uno de los estamentos que a partir de hoy van a formar parte de las negociaciones, nuestra actividad profesional va a ser fundamental en las locaciones urbanas. Doctora Migale, la invito a acompañarnos en la mesa, y doctor Martín Irigoyen, si me gustaría que presida esto, porque es de vital importancia para todos nuestros colegas. Bueno, ¿cómo les va? Me imagino que estamos todos con la novedad, así que tratamos de hacer algo lo más rápido posible. Obviamente, como es todo tan reciente, lo que tuvimos que hacer es, acá traje ciertas cuestiones como para que tengamos para tener en cuenta, porque bueno, no hubo tiempo tampoco como para seguir viendo artículo por artículo y profundizando. Entonces, la charla que vamos a dar hoy va a ser una charla donde principalmente vamos a tratar de ver todos los artículos del decreto de necesidad de urgencia y dónde estamos parados a partir
a partir de hoy. Y vamos a tratar de imaginar qué es lo que puede llegar a pasar con todas las modificaciones de este decreto de necesidad y urgencia. Entonces, hoy, si quieren, preparamos un pequeño PowerPoint a modo indicativo, como para que todos tengamos un seguimiento de la charla y no nos vayamos, como quien dice, por las ramas. Hoy salió publicado en el Boletín Oficial el decreto de necesidad de urgencia 730 del 2023, que es lo que queremos explicarles también, antes de entrar en la cuestión propia de los contratos de locación o de alquileres, es qué es un decreto de necesidad y urgencia. Bien, entonces, tenemos, por un lado, ahí va, esperen que voy a agarrar el Power, así lo veo junto con ustedes. Y ahora vamos a arrancar ya concretamente la charla que tenemos. O sea, hoy rápidamente el título, lo que tratamos de titular, ¿cuál es el decreto de necesidad y urgencia 730, que es, insisto, del 20 de diciembre y salió publicado en el boletín oficial de este año, recientemente, hoy, que deroga, entre otras cosas, la ley de alquileres y queremos saber qué alcances y consecuencias va a tener. Pero primero tenemos que pensar entre todos, y ya vamos con la segunda página del Power, ¿qué es un decreto de necesidad y urgencia? Porque nosotros los argentinos habitualmente estamos habituados, obviamente, a tener un poder ejecutivo que por lo general es vamos a la que sigue. Bien, tenemos un poder ejecutivo, un poder judicial y un poder legislativo. ¿Que existen decretos del Poder Ejecutivo? Existen. Por ejemplo, cuando se nombra un secretario, ese secretario se lo nombra por decreto, un funcionario público, ciertas cuestiones particulares se hacen por decreto. Pero la verdad es que no están, o sea, hay casos excepcionales en que se establecen los decretos de necesidad y urgencia, que no solamente llevan la firma del presidente, sino que además llevan la firma de todos los ministros y del jefe de gabinete también. Entonces, los decretos de necesidad y urgencia, vieron cuando ayer estaban hablando, estaban todos los ministros, era entre otras cuestiones, porque los decretos de necesidad y urgencia necesitan además el acompañamiento de los ministros del Poder Ejecutivo. Y nosotros cuando decimos que este es un país presidencialista, es porque tal vez en otras constituciones no existe, como existe en la Constitución argentina, el artículo 99 de la Constitución Nacional, específicamente hablando el inciso 3. O sea, en el artículo 99, el presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones. Y ahí arrancan, el inciso 1, es el jefe supremo de la nación, jefe de gobierno, el responsable político de la administración en general, expide las instrucciones y en unos cuantos incisos dice cuáles van a ser las atribuciones del presidente. Pero en el que me quiero detener especialmente es en el inciso 3. Fíjense, participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y las hace publicar. En el segundo párrafo dice, el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Y acá viene la excepción. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes. Y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos conjuntamente con el jefe de gabinete. Esto que les decía. O sea, esta norma existe en la Constitución Nacional. Una vez, estamos hablando de los decretos de necesidad y urgencia en general. Ahora vamos a analizar, ya vamos a entrar
en el particular en este decreto 730 del 2023. Fíjense, a partir de este decreto de necesidad de urgencia, tenemos la primera. ¿Cuándo entra en vigencia? Entra en vigencia, tiene que pasar ciertos días para que entre en vigencia. Si no dice específicamente cuándo es que debe entrar en vigencia. ¿Cuándo entraría este decreto en vigencia? Como no, el 730 no establece una fecha especial, a los 8, según el artículo 5 del Código Civil, las leyes rigen después del 8º día de su publicación oficial o desde el día que ellas determinen. Es decir, vieron que hoy se estaba hablando que tal vez salía un decreto de necesidad de urgencia especial diciendo que iba a entrar en vigencia a partir del día de mañana, este DNU. Si no sale ese decreto complementario, entiendo que entraría en vigencia a partir del 29 de diciembre. O sea, lo que se publicó en el boletín oficial, en principio entraría, salvo que haya otro DNU ampliatorio. ¿Y cómo es el procedimiento? Para que sepamos. Bueno, el jefe de gabinete de la Nación tiene 10 días para mandar a una comisión bicameral que existe en el Congreso de la Nación a los fines de que lo trate el Congreso de la Nación. Es decir, a partir de que entra en vigencia, tiene 10 días para mandarlo. Para que empecemos a ver el tema de los plazos, porque acá el tema de los plazos van a ser importantes. A su vez, la comisión bicameral que lo recibe también tiene 10 días para tratar ese decreto de necesidad de urgencia. Y si en esos 10 días la comisión bicameral, es decir, de ambas cámaras, de diputados y de Nación, no saca ningún tipo de dictamen ni de resolución, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores está obligado a tomar ese decreto de necesidad de urgencia. Si deciden no tomarlo ninguna de las dos cámaras, que no creo que sea el caso, para mí lo van a tomar si es que la comisión bicameral no lo quiere pasar para resolver, bueno, ahí, si no lo toma, automáticamente sigue la vigencia, porque en realidad tiene vigencia a partir de que pase el plazo de los 8 días o la fecha específica que dice el decreto de necesidad de urgencia. O sea, con lo cual no es que hay que esperar que lo trate. O sea, los decretos de necesidad de urgencia tienen vigencia a partir de la publicación en el boletín oficial, la fecha que se establezca para que empiece a tener vigencia. Entonces, el jefe de gabinete tiene 10 días para pasarlo a la comisión bicameral. La comisión bicameral tiene 10 días para efectuar un dictamen. Si no efectúa un dictamen, ahí lo toma la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Si ambas cámaras lo aprueban ese decreto de necesidad de urgencia, entonces obviamente queda aprobado. Si la Cámara de Diputados, por ejemplo, lo aprueba y la Cámara de Senadores lo rechaza, queda aprobado también. Para que pierda vigencia, o sea, para que se deje sin efecto, tiene que ser rechazadas por ambas cámaras. Entonces, este es un dato no menor. O sea, lo que se publicó ayer en el boletín oficial, si no es rechazado por ambas cámaras, bueno, probablemente, legalmente queda en vigencia. Entonces, a veces estos decretos de necesidad de urgencia también tienen que ver con una cuestión política, ¿no? Porque una vez que vos metés los decretos de necesidad de urgencia, tenés ciertos mecanismos y va a haber un periodo, tal vez de 1 mes, 2 meses, en donde va a tener vigencia. ¿Puedo poner un compromiso político? Sí. La comisión bicameral no está conformada en la actualidad. Tiene 8 miembros de la Cámara de Diputados y 8 miembros de la Cámara de Senadores, pero no está conformada y tiene que ser llamado por los presidentes de ambas cámaras para su conformación. O sea que es improbable que la bicameral se conforme en los tiempos que necesitan el DNU. Y otro tema importante. O sea, con lo que vos decís, Pablo, ahí van a pasar 10 días. Van a pasar. O sea, entonces, por ejemplo, pongamos, porque por ahora no tenemos confirmado si hubo un DNU complementario, va a estar 10 días para conformarse esa Cámara. Entonces, del 29 ya nos iremos, supongo, al 14 de enero, para ponerlo fecha. Ahí lo toman la Cámara, con lo cual yo creo que acá nos estamos yendo a febrero, mínimamente, que va a tener seguramente vigencia, porque esto ya está, ¿correcto? Entonces esto lo quiero decir, porque después va a tener que ver con lo que vamos a seguir hablando.
Y sus quiero consecuencias dar un políticas. dato más político. Vamos, Desde meta. la modificación de la Constitución en el año 94 nunca se rechazó un DNU. Bien, bueno, eso es un dato no menor. Entonces, sepámoslo. Bien. Entonces, el kit de la cuestión de los decretos de necesidad y urgencia, que son excepcionalísimos, es justamente esta cuestión de las circunstancias excepcionales y urgentes. Excepcionales y urgentes. Entonces, vamos a tener una primera opinión, y pasemos a la próxima, de las características del decreto de necesidad y urgencia 730 del 2023, que fue publicado hoy en el boletín oficial. Entonces, fíjense, primer tema que tenemos es el cómo se nombra, y ya empiezo a meterme en el análisis. Primero estamos frente a un mega decreto de necesidad de urgencia. Vieron que hablaban muchos que se iba a mandar un decreto que iba a ser un colectivo, que se iba a hacer una combi, bueno, un ómnibus. Bueno, es un mega decreto de necesidad de urgencia. ¿Se acuerdan? Nosotros ya vimos algo de los decretos de necesidad de urgencia y que también dimos charlas acá en Cusigua, por ejemplo, con el tema del COVID. Cuando hicimos todas las leyes que salieron a partir del COVID fueron por decretos de necesidad de urgencia. Ahí había algo claro que es una pandemia. Y se tocaron muchos temas. Este es un mega decreto de necesidad y urgencia. ¿Por qué? Primero porque, si vemos, son 366 artículos. Tiene 16 títulos. O sea, 16 títulos, de los cuales, de cada título, parcialmente, alguno de esos 366 artículos lo va a tocar. Y fíjense cómo se llama. El nombre, la denominación que le ponen a este decreto de necesidad de urgencia son las bases para la reconstrucción de la economía argentina. Entonces es súper amplio. Y fíjense que en los 16 títulos van a ver que hay temas que tienen que ver con la reconstrucción de la economía, con la desregulación económica, con las reformas del Estado, con leyes laborales, con el trabajo, con el comercio exterior, con la salud, con la minería, con la energía. Y hay un capítulo 10, que es el que más seguramente ustedes están atentos, que es el que habla de la justicia. ¿Por qué? Porque hay una reforma del Código Civil y Comercial de la Nación y hay una derogación de una ley, la 27.551, ya se los voy adelantando. Entonces, es un mega decreto porque es muy pretencioso y la verdad toca demasiados intereses importantes en la República Argentina. En cuanto a los fundamentos, justamente, y acá está, ¿se acuerdan cuando yo les dije antes? Bueno, el kit va a ser la necesidad y la urgencia de esto. Si esto realmente es una situación por la que no se pueden dictar leyes a través del Congreso de la Nación, y va a ser todas cosas que justamente a futuro se van a ir sucediendo distintas acciones judiciales que los jueces van a ir determinando. Pero fíjense, los fundamentos es crisis económica, o sea, el estado en que se encuentra la Argentina, social, de pobreza, ¿no? Laboral, en que hay una economía muy grande en negro, y principalmente a lo que apunta es la desregulación. Fíjense que más o menos, si uno, lo que se publicó en el boletín oficial lo imprime, son 89 páginas, depende por supuesto en qué caracteres lo imprima, de los cuales un 15% de las que tenemos nosotros impresas o sea, las primeras 12 hojas está prácticamente dando los fundamentos, donde toca distintos temas, pero principalmente lo que busca es una desregulación de la economía. ¿Por qué? Porque sostiene este decreto de necesidad de urgencia en sus fundamentos, en sus considerandos, que el país está en una crisis casi terminal. De muchísimos fundamentos y de muchísimos párrafos, yo les señalo uno para que se entienda lo que son los considerandos, porque después esto es sobre lo que van a fallar los jueces cuando haya planteos de inconstitucionalidad, que adelanto, que entiendo que va a haber muchos planteos de inconstitucionalidad. Fíjense este párrafo, que en consecuencia no hay solución alternativa a un urgente ajuste fiscal, que ¿se acuerdan? Fueron las medidas que se anunciaron desde Economía,
que ordene las cuentas públicas y, como contrapartida, un programa general de desregulación de la economía que saque al país del pozo en el que lo sumió, bueno, y ahí habla, no importa, en que está sumido el país, como para no politizar esta cuestión. Entonces, fíjense qué importante esta cuestión. ¿Por qué? Porque recién también estuvimos hablando de que, lo dijo acá el secretario del Colegio Inmobiliario, hasta ahora no hay antecedentes de un DNU, de un decreto de necesidad de urgencia que haya sido rechazado por diputados o senadores o por el Congreso de la Nación. Ahora bien, ha habido otros decretos de necesidad de urgencia muy importantes en la época de Menem, en la época de Duhalde, en la época también del gobierno anterior, en el gobierno de Néstor Kirchner. Siempre ha habido decretos, pero nunca un mega DNU como el tema, que toca tantos intereses como ahora. Entonces, la primera cuestión es ver si el Congreso esto lo aprueba o lo rechaza. Para que lo rechace, repito, tiene que tener, las dos cámaras tienen que rechazar el DNU 730. Y acá ya estaríamos en febrero, como para poner un plazo. Bien, después, ¿qué consecuencias tiene este DNU? Y esto ya lo aclaro, no son sobre los contratos vigentes. Los contratos están vigentes, siguen con la ley que estaban. Esto es a partir de los contratos que se hagan el día en que entra a vigencia este decreto de necesidad de urgencia 730 del 2023. Ahora bien, ¿qué es lo que va a traer esto? Bueno, por un lado, si no lo aprueba, y ya entiendo que ya hay algún planteo de inconstitucionalidad ante la justicia, puede haber dos tipos de procesos. Procesos colectivos de un sector determinado, el que se siente afectado por el decreto de necesidad de urgencia, plantea una inconstitucionalidad. Y por lo general son inconstitucionalidades parciales. Puede ser a un título determinado, por ejemplo, el área de salud, o al área de farmacia, o al área de minería, o a un artículo determinado que modifica o deroga una ley. Y por lo general, la cuestión, salvo que se plantee que justamente el tema de los fundamentos de que no hay un estado de necesidad y urgencia, porque se podría hacer todo esto por el Congreso, no veo en principio la derogación total judicial. Pero ojo, si alguien la plantea porque ataca los fundamentos, habría que ver, porque también podría ser que, no sé si ustedes escucharon hablar del per saltum, porque vos por lo general cuando empezás un tema de constitucionalidad, fíjense nosotros con la 5.859, y me quiero meter en algo del nicho del corredor inmobiliario. Nosotros sabemos que la ley 5.859 es inconstitucional. Sin embargo, después de 7 años seguimos hoy en la Corte Suprema para que revise el fallo del Tribunal Superior de Justicia. En el interín, si se judicializa el tema, pasa el tiempo. Entiendo en principio que por ser un mega decreto de necesidad de urgencia, si se plantea la nulidad total del decreto, hasta podría hacer un per saltum a la Corte, pero igual nos estamos yendo a mitad de año, de vigencia de 6 meses, vigencia de 1 año, si es que si ambas cámaras no rechazan el decreto de necesidad de urgencia. Entonces, nosotros lo que vemos es que por el Congreso de la Nación, las probabilidades son pocas de que sea rechazado, pero podría ser porque a diferencia de otros decretos de necesidad de urgencia, este es un mega decreto que hay que ver si cumple con los requisitos y también con la voluntad política de apoyarlo o no. Pero si no es el Congreso, nosotros creemos que va a tener una alta judicialización que puede ser de la totalidad del decreto por el tema de los fundamentos, o si no parciales por distintos sectores que se sientan amenazados. Por ejemplo, la industria farmacéutica, la industria minera, alguna asociación en materia de locación o lo que fuere. También se está mintiendo mucho, ahora por ahora salen a hablar algunos diciendo que se desreguló las locaciones. No, a ver, las locaciones, lo primero que quiero decir es que siguen reguladas por el Código Civil y Comercial de la Nación. Tal vez lo que teníamos antes era un exceso de regulación en materias de alquileres que hizo una calamidad en que hayan desaparecido, por ejemplo, los alquileres de vivienda en la República Argentina, no así los alquileres, como digo yo siempre, cuando me toca hablar, los alquileres para profesionales existen, hay variedad de alquileres,
alquileres de locales comerciales lo mismo, el problema está ahí donde mataron la autonomía de la voluntad. No me voy a meter en cuanto si este decreto de necesidad de urgencia es idóneo, no es idóneo, si va a ser constitucional o no constitucional, pero lo cierto y concreto, como yo leí la Constitución Nacional, este es un país presidencialista, no solo porque políticamente la figura de un presidente es fuerte, sino porque tenés el inciso 3 del artículo 99 de la Constitución Nacional, que no todas las constituciones lo tienen. Entonces sabemos que puede haber una acción que vaya por la totalidad del decreto, pero se tendría que ir a los fundamentos, es decir, romper ese requisito que no era ni necesario ni urgente, o parciales. Entonces, pero la judicialización, depende cómo sea, lleva tiempo, se empieza a tratar en primera instancia, sale un fallo, segunda instancia, Corte Suprema, o si fuera algo, algunos podrían intentar, los constitucionalistas, un per saltum. Pero bueno, obviamente el decreto de necesidad de urgencia 730-2023 va a traer ruido porque ya está trayendo ruido. Pero también quiero sacar eso que se quiere instalar en los medios como que se está como que no va a haber ningún tipo de regulación, porque en realidad los artículos del Código, gran parte de los artículos del Código Civil y Comercial que tuvimos hasta ahora siguen vigentes. Bien, pasemos a las próximas. Bien, lo primero que hizo el decreto de necesidad de urgencia es algo que nosotros veníamos sosteniendo. Hace poco se trató en diputados, perdón, salió la versión final de la ley de alquileres, que fue a Senado, el Senado volvió y logró lo imposible, que fue empeorar la ley 27.551. Eso es una realidad. Bueno, el decreto de necesidad de urgencia lo primero que hace es, ni más ni menos, que derogar en el artículo 249 del decreto de necesidad de urgencia 730 de 2023, derogan ni más ni menos que la ley 27.551. Y ustedes me dirán, bueno, la ley 27.551, bueno, ¿se acuerdan que cuando nosotros dimos la explicación dijimos, bueno, la ley 27.551, 13 artículos fueron a modificar normas del Código Civil y Comercial de la Nación, con lo cual están incorporados esos artículos, excepto los que expresamente modifica o deroga este decreto, siguen vigentes. Lo que ya no está más vigente, a partir de la fecha en que entre vigencia este decreto, es, por ejemplo, la actualización que teníamos. El artículo 14 de la ley 27.551. Tampoco ya tenemos más, también en lo que quedó, que era a partir del artículo 14, creo que hasta el 23, había quedado entre otras cosas, ¿se acuerdan lo de la FIB, el informe que tenía? Bueno, todo eso se derogó. O sea, la ley 27.551 quedó derogada. Entonces, lo que se derogó es lo que quedó en el cuerpo, en el texto de la 27.551, y también lo que se modificó dentro de ese cuerpo de la 27.551, que fue una ley posterior, pero que quedó incorporada a la 27.551. Entonces, insisto que esto es para los contratos a futuro, o sea, esto se toma en cuenta también para los contratos a futuros. Entonces, los vigentes tendrán que seguir con la ley 27.551, pero bueno, pero a futuro cambia. Bien, pero también, como ha cambiado, y ahora vamos a entrar ya en otros artículos, vamos con el siguiente, vamos a ver que se tocaron artículos muy importantes, con lo cual entiendo que en la práctica, ahí va a estar, como bien decía Pablo en sus inicios, el buen saber de cada profesional inmobiliario en cómo sigue la cosa, la cuestión mientras el DNU esté vigente, porque hoy por hoy entiendo que a futuro va a haber un plazo de por lo menos un mes y medio, por lo menos si el Congreso no lo echa, va a estar vigente, salvo que salga alguna medida judicial que también lo veo difícil. Bien, tenemos del Código Civil y Comercial, básicamente se modificaron un par de artículos que hablan de las obligaciones, un par de artículos que hablan de los contratos en general, y después artículos específicos de la parte del capítulo de locaciones del Código Civil y Comercial. Ahora ustedes dicen, ¿por qué se modificaron los artículos de obligaciones? Bueno, porque los contratos son fuentes
fuentes de obligaciones recíprocas. Entonces, lo primero que hicieron para esta desregulación es, por ejemplo, modificar el artículo 765 del Código Civil y Comercial de la Nación, que a partir de ahora establece la obligación, concepto, es el concepto de obligaciones. La obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda determinada o determinable al momento de la constitución de la obligación, al momento en que se creó la obligación, sea o no de curso legal en el país. Y esto es importantísimo, porque antes, después si quieren les leo el 765 como está redactado anteriormente, no se consideraba si había un contrato en dólares que era en moneda. Entonces, fíjense, en esta desregulación y en esto que hay toda una política detrás, van justamente a que se puedan celebrar contratos y tener el mismo sentido de la moneda de curso legal en moneda extranjera, por ejemplo, en dólares. El deudor solo si le ve, y fíjense cómo sigue, el deudor solo se libera si entrega las cantidades comprometidas en la moneda pactada. Los jueces no pueden modificar la forma de pago o la moneda pactadas por las partes. Entonces acá le pone un límite a los jueces. Ya no es, justamente como se piensa ir a otro tipo de economía, ya no se dice, no, bueno, se aplica el dólar MEP. O sea, el único que no podían aplicar los jueces era el blue, porque no podían reconocer un dólar ilegal. Pero fíjense, esto es determinante. Si yo le leo el 765, como estaba redactado anteriormente, la obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda determinada o determinable al momento de la constitución de la obligación. Esto quedó igual. Si por el acto por el que se ha constituido la obligación se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas. No lo consideraba moneda. Bueno, ahora el gran cambio es, y por eso modifica primero las obligaciones, porque los contratos son fuente de obligaciones, y va al tema de la obligación de dar suma de dinero y equipar a la moneda extranjera como la moneda de curso legal. Y fíjense después también lo que introduce en el artículo 766, o sea, se sustituye el artículo 766 tal cual como está en el Código Civil y Comercial y establece el DNU nuevo. El deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada, tanto si la moneda tiene curso legal en la República Argentina como si no la tiene, con lo cual refuerza esta cuestión de dar suma de dinero. Entonces, acá está esta modificación de las obligaciones en general, que los contratos son fuente de obligaciones y por ende los contratos de alquileres son fuente de obligaciones recíprocas entre inquilino y propietario, entre locador y locatario, ahí está un tema que lo ataca directamente. Y a su vez también sustituye artículos que tienen que ver con los contratos en general. En general. Fíjense, y van todo a lo mismo, a la desregulación, a la idea de libertad de libertad de los contratantes, la autonomía de la voluntad. Fíjense el 958, libertad de contratación. Leo directamente el DNU. Las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido dentro de los límites impuestos por la ley o el orden público. Acá hay leyes que son de orden público y hay leyes que también son imperativas. Por ejemplo, un contrato que se haga para hacer contrabando de mercaderías es un contrato que no lo permite el orden público y que es de objeto ilícito, ¿correcto? Pero fíjense, las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido dentro de los límites impuestos por la ley y el orden público. Las normas legales siempre son de aplicación supletoria. Insisto, fíjense, es contundente. Las normas legales siempre son de aplicación supletoria a la voluntad de las partes expresadas en el contrato, aunque la ley no lo determine en forma expresa para un tipo contractual determinado, salvo que la norma sea expresamente imperativa y siempre con interpretación restrictiva. Es decir, acá le da un límite a la interpretación a todo aquello que restrinja la autonomía de la voluntad de las partes. Después también limita la facultad de los jueces en el artículo 980. Yo no los voy a aburrir, no leer lo que estaba antes. Después, si quieren, agarren el Código Civil en su anterior redacción. Facultad de los jueces.
los jueces no tienen facultades para modificar las estipulaciones de los contratos, excepto que sea pedido por una de las partes cuando la autoriza la ley. Excepto cuando sea pedido por una de las partes de la ley. ¿Qué le sacó a los jueces? Porque esta parte está exactamente igual, pero le sacó la última parte, que dice, o de oficio cuando se afecta de modo manifiesto el orden público. Es decir, la última parte ya no la señala como lo señalaba el artículo 960 para los contratos en general del Código Civil y Comercial. A su vez, también dentro de la categoría de los contratos en general, estamos hablando, bien, tenemos el artículo, también se sustituye el artículo 989 del Código Civil y Comercial y vuelve al control judicial. Fíjese, control judicial de las cláusulas abusivas. La aprobación administrativa de las cláusulas generales no opta a un control judicial. Entonces, siempre va hacia hacer prevalecer la libertad contractual y la autonomía de la voluntad de las partes. Ahora sí vamos a la que sigue. Y gracias por darnos una mano con esto, porque, bueno, lo tuvimos que preparar así más rápido que un bombero, somos bomberos jurídicos. Acá ya vamos a entrar concretamente en las modificaciones y derogaciones de artículos del Código Civil y Comercial de la Nación. Recuerden, se derogó todo lo que estaba en la 27.551, a partir del artículo 14 en adelante, ya a partir de la entrada en vigencia fue derogado. Bien, vamos al tema del 1196, fianza y garantía. Si querés, Cari, léelo cómo estaba redactado. Sí. Artículo 1196. Locación habitacional. Si el destino es habitacional, no puede requerirse del locatario: A, el pago de alquileres anticipados por periodos mayores a un mes; B, depósitos de garantía o exigencias asimilables por cantidad mayor del importe equivalente al primer mes del alquiler. El depósito de garantía será devuelto mediante la entrega de una suma equivalente al precio del último mes de la locación o a la parte proporcional en caso de haberse efectuado un depósito inferior a un mes de alquiler. El reintegro deberá hacerse efectivo en el momento de la restitución del inmueble. En caso de existir alguna deuda por servicios públicos, domiciliarios o expensas correspondientes al periodo contractual y que al momento de la entrega del inmueble no hubiese sido facturada, puede acordarse su pago tomando al efecto los valores del último servicio o expensas abonado. O bien el locador puede retener la suma equivalente a dichos montos como garantía de pago. En este último caso, una vez que el locatario abone las facturas remanentes, debe presentar las constancias al locador, quien debe restituir de manera inmediata las sumas retenidas. C, el pago de valor llave o equivalente, y D, la firma de pagarés o cualquier otro documento que no forme parte del contrato original. Bueno, este era hiperregulado, teníamos el tema de lo que se llamaba antes locaciones habitacionales, y la ley de locaciones urbanas y la ley de los alquileres de vivienda, para decirlo en criollo. Ahora, fíjense, este artículo fue modificado. Y fianza, garantía y periodicidad del pago. Queda así. O sea, ya no se habla de alquileres habitacionales, sino se habla de locaciones en general. El artículo que se logró era lo que se decía que no se podía requerir, no era que estaba prohibido. Lo que pasa es que todos interpretaban como que estaba prohibido, ¿no? O sea, vos no le podías obligar al inquilino a requerir de todo eso que decía antes. Bueno, ahora ya directamente cambió por completo. Ya no habla más de los alquileres habitacionales. El nuevo artículo 1196, según este decreto, a la fianza, garantía y periodicidad del pago. No me habla de habitacionales, sino contratos de locación en general. Las partes pueden determinar libremente las cantidades y monedas entregadas en concepto de fianza o depósito en garantía y la forma en que serán devueltas al finalizar la locación. Fíjense, o sea, deja esto de la autonomía de la voluntad, a la libertad de las partes, algo más parecido a lo que estábamos acostumbrados a antes de la 27.551, que tanto perjuicio causó a todos los inquilinos, sobre todo de vivienda, a lo largo y a lo ancho de todo nuestro territorio. Es decir, ahora vuelve la autonomía de la voluntad de las partes. O sea, las partes, con la intervención muchas veces de la intermediación del cordón inmobiliario, justamente de los profesionales inmobiliarios, justamente lo que hacía era tratar de que las partes se pusieran de acuerdo. Entonces ya no tenés más de cuestiones de limitar en cierta medida el pago anual, porque el que lo quiere pagar anualmente, porque lo beneficia económicamente, bienvenido, porque no tiene garantía, lo puede pagar. O sea, ya hoy por hoy se desregula. Siempre hablamos de desregularizar
autonomía de voluntad, libertad de los contratantes. Quedó, insisto, las partes pueden determinar libremente las cantidades y monedas entregadas en concepto de fianza o depósito de garantía, es decir, también se puede hacer en moneda extranjera. Y la forma en que serán devueltas al finalizar la locación. O sea, hay libertad. Y lo único que establece especialmente es que las partes pactarán libremente la periodicidad del pago, es decir, puede ser que no podrá, esto es imperativo, ser inferior al mensual. Es decir, los cánones locativos vos los cobrás mínimo mensualmente. Podés cobrarlo cada 2, o sea, cada contrato, o sea, pero bueno, te pone un límite. El canon locativo es mensual. Entonces, gran cambio ha habido acá y siempre en este concepto de libertad, ¿no?, de los contratantes. Pienso en muchos colegas que tanto hablan, bueno, ahora se ha desregulado. Después tenemos también un cambio absoluto en el artículo 1198, que también fue modificado por el decreto de necesidad de urgencia, o sea, del viejo Código de Civil y Comercio. Si querés, léelo, aunque ya todos lo tienen presente. Este es cortito igual. Plazo mínimo de la locación del inmueble. El contrato de locación del inmueble, cualquiera sea su destino, si carece de plazo expreso y determinado mayor, se considera celebrado por el plazo mínimo legal de 3 años, excepto los casos del artículo 1199. Bien. Acá vuelve al concepto de libertad de partes en cuanto a los contratos. Dice, el plazo de las locaciones con cualquier destino será el que las partes hayan establecido. Después esto lo voy a linkear en el caso de resolución anticipada del locatario, porque acaba de haber un punto. Entonces, el principio general, ¿se puede hacer un contrato de locación por 1 año a partir de este decreto de necesidad de urgencia? Sí se puede. Se puede hacer por 3, se puede hacer por 3. Se puede hacer por 5 años, se puede hacer por 5 años, se puede hacer por 2 años. En caso que no se haya establecido plazo, algo raro, porque los que vemos contrato de locación, por lo general tienen plazo, pero los que dicen que tienen un contrato verbal, o porque a veces hay otras figuras que no tenés cómo demostrar ese contrato por escrito, en caso que no se haya establecido plazo, en los casos de locación temporal, se estará el que establezcan los usos y costumbres del lugar donde se asiente el inmueble locado, si es alquiler temporario. Ya no está la de plazo de 3 meses. En los contratos de locación con destino a vivienda permanente, con o sin muebles, será de 2 años. Y para los restantes destinos será de 3 años. Es decir, el principio general es el que acuerde las partes. Subsidiariamente va al plazo de 2 años para los de vivienda y 3 años para los comerciales y profesionales, y los temporarios según los usos y costumbres. Bien, también tenemos una modificación en el artículo 1199 del Código Civil y Comercial. ¿Cómo lo teníamos antes, Cari? Excepciones al plazo mínimo legal. No se aplica el plazo mínimo legal a los contratos de locación de inmuebles o parte de ellos destinados a sede de embajada, consulado u organismo internacional y el destinado a habitación de su personal extranjero diplomático consular. B, habitación con muebles que se arrienden con fines de turismo, descansos similares y para cualquier otro fin temporario en interés del locatario. Si el plazo del contrato o de los contratos consecutivos supera los 3 meses, se presume, salvo prueba en contrario, que no fue hecho con esos fines. C, guarda de cosas. D, las locaciones de puestos en mercados o ferias. Y el último párrafo, tampoco se aplica el plazo mínimo legal a los contratos que tengan por objeto el cumplimiento de una finalidad determinada, expresada en el contrato, y que debe normalmente cumplirse en el plazo menor pactado. Bueno, la noticia que tenemos para decirles es que el 1199 no tiene nada que ver con lo que estaba escrito antes. ¿Se acuerdan en la última modificación de hace 2 o 3 meses que les habían sacado la última parte del 1198 cuando estaba en la tenencia de la cosa? Entonces esa última parte permitía muchas veces hacer renovaciones por 1 año o algunos hablaban de prórroga. Esa ya discusión no existe más, porque ahora las partes, el principio general es que acuerdan el plazo del contrato. Vos podés hacer un contrato por 6 meses o por 1 año, ¿se entiende? Pero vamos a ver que eso va a tener una consecuencia después en la rescisión. Por eso hay que estar atentos a esas cosas. Y fíjense, todo esto que leyó la doctora Karina Migale, ya está, nos olvidamos, porque el artículo 1199, en su actual redacción por el decreto de necesidad de urgencia 230 del 2023, establece la moneda de pago y actualización. O sea,
nada que ver con sede de embajada, habla de otra cosa. El decreto establece que los alquileres podrán establecerse en moneda de curso legal o en moneda extranjera, o sea, vuelve a reforzar lo que hablamos de los principios de las obligaciones que se modifica. Al libre arbitrio de las partes, vuelve a este concepto de autonomía de voluntad. El locatario no podrá exigir que se le acepte el pago en una moneda diferente a la establecida en el contrato. Vuelve a ser contundente con el tema. Las partes podrán pactar el ajuste del valor de alquileres. Será válido el uso de cualquier índice pactado por las partes, público o privado, expresado en la misma moneda en la que se pactaron los alquileres. Si el índice elegido dejara de publicarse durante, si es un índice público, se deja de publicar durante la vigencia del contrato, se utilizará un índice oficial de características similares que el que publica el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, si el precio estuviera fijado en moneda nacional, o el que cumpla las mismas funciones en el país que emita la moneda de pago pactada, por si es en una moneda extranjera. No será de aplicación en los contratos incluidos en este capítulo el artículo de la Ley 23.928, que es el tema de la excepción es de la indexación. Entonces, fíjense cómo da mucha autonomía a la voluntad y por ende cambia por completo el sentido del artículo 1199 del Código Civil y Comercial de la Nación. Bien, a su vez, pasamos a la próxima. Vamos a ver que se derogaron 3 artículos del Código Civil y Comercial. Es el 1202, Karina, que decía el tema de las mejoras. Artículo 1202, pagar mejoras. El locador debe pagar las mejoras necesarias hechas por el locatario a la cosa locada, aunque no lo haya convenido, si el contrato se resuelve sin culpa del locatario, excepto que sea por destrucción de la cosa. O sea, ahora el tema de las mejoras tendrá que ser contemplado en el contrato que se celebra entre las partes, por este principio de autonomía de la voluntad. A su vez, también se deroga el artículo 1204 y el 1204 bis. El 1204 es pérdida de la luminosidad del inmueble. La pérdida de luminosidad del inmueble urbano por construcciones en las fincas vecinas no autoriza al locatario a solicitar la reducción del precio ni a resolver el contrato, excepto que medie dolo del locador. 1204 bis, compensación. Los gastos y acreencias que se encuentren a cargo del locador conforme las disposiciones de esta sección pueden ser compensados de pleno derecho por el locatario con los cánones locativos, previa notificación fehaciente al locador del detalle de los mismos. Entonces, fíjense cómo se vuelve este concepto de autonomía de voluntad y de libertad de los contratantes, con lo cual las cuestiones estas de las mejoras, de luminosidad, etcétera, etcétera, sería bueno que en los contratos futuros, mientras esté vigente el presente decreto de necesidad de urgencia, sería importante que se fije también en cada uno de los contratos. Algo que no aclaré al principio. Recuerden, cuando vivimos el tema de la pandemia, también los decretos de necesidad y urgencia tienen que tener un límite temporal. O sea, este decreto de necesidad y urgencia 730-2023, perdón, 70-2023, entra en vigencia a partir, por ahora, del 29 de diciembre hasta el 25 de diciembre hasta el 31 de diciembre del 2025, porque los decretos de necesidad de urgencia, lo que no dije, tienen que tener una cuestión temporal. Lo que no significa que después del 2025, o sea, lo que termina es la emergencia, pero estos artículos quedan como están, salvo que haya una ley o otro decreto que los modifique, ¿no? Bien. Perdón, Coco, el 1201 que habla de plazos para hacer arreglos. No se tocó. No se tocó. Ni tampoco el 1209. El 1201, que hay 24 horas para la no se tocó, ni el 1209, que yo lo llamaba el de las expensas locativas. Bien. Bien, el artículo, a su vez tenemos, al artículo 1219 se le agrega el inciso D. Léenos, Cari, por favor, como estaba antes. Como estaba antes. Que sigue igual, pero se le agrega un inciso que no es menor. Resolución imputable al locatario. El locador puede resolver el contrato A, por cambio de destino o uso irregular en los términos del artículo 1205, B, por falta de conservación de la cosa locada o su abandono sin dejar quien haga sus veces,
C, por falta de pago de la prestación dineraria convenida durante 2 periodos consecutivos. No sé si estamos con la última imagen del Power que preparamos. Bien. Y a lo que se le agrega, fíjense que por cualquier causa fijada en el contrato, es decir, el locador podrá pedir la resolución anticipada del contrato, por ejemplo, si se le cambia el destino de uso del inmueble, pero claramente por cualquier causa fijada en el contrato. Esto es muy amplio. Habría que ver después cómo son interpretados. Y hay algo que está claro, o sea, el abuso del derecho o esas cuestiones que son principios generales que están en el Código Civil y también en nuestra Constitución Nacional, pero fíjense que le agrega este artículo D que antes no estaba, por cualquier causa fijada en el contrato. A su vez, también se sustituye el artículo 1220 del Código Civil y Comercial de la Nación, que no es cuando la resolución es imputable al locador. Léenos el anterior. Resolución imputable al locador. El locatario puede resolver el contrato si el locador incumple: A, la obligación de conservar la cosa con aptitud para el uso y goce convenido; B, la garantía de evicción o la de vicios redimitorios. Bien, ahí quedó más o menos parecido, porque fíjense, resolución imputable al locador, el locatario puede resolver el contrato si el locador incumple la obligación de conservar la cosa con aptitud para el uso y goce convenido, salvo cuando el daño haya sido ocasionado directa o indirectamente por el locatario. Y B, la garantía de evicción o redimitorios, no hay mucho más. Bien, y acá sí es importante el tema de la resolución anticipada por parte del locatario, que es lo que yo quiero linkear con el tema de los plazos, porque ya cambió el tema de los 6 meses, el tema de si es el 1,5 del valor locativo, si es 1. Léenos el 1221 como estaba anteriormente, Cari. Resolución anticipada. El contrato de locación puede ser resuelto anticipadamente por el locatario. A, si la cosa locada es un inmueble y han transcurrido 6 meses de contrato, debiendo notificar en forma fehaciente su decisión al locador con al menos 1 mes de anticipación. Si hace uso de la opción resolutoria en el primer año de vigencia de la relación locativa, debe abonar al locador, en concepto de indemnización, la suma equivalente a 1,5 meses de alquiler al momento de desocupar el inmueble, y la de 1 mes si la opción se ejercita transcurrido dicho lapso, considerándose para su cálculo el valor equivalente al mes locativo en que se entrega el inmueble. En los contratos de inmuebles destinados a vivienda, cuando la notificación al locador se realiza con una anticipación de 3 meses o más y dicho preaviso opere sus efectos luego de haberse cumplido 6 meses del contrato, no corresponde el pago de indemnización alguna por dicho concepto. B, en los casos del artículo 1199, debiendo abonar al locador el equivalente a 2 meses de alquiler, considerándose para su cálculo el valor equivalente al mes locativo en que se encuentra el inmueble. Bien, todo eso, olvídense. No está más. Para todo tipo de locación, ahora se fija otra cuestión. Lo que establece el decreto de necesidad de urgencia es resolución, fíjense, sustituye el artículo 1221, resolución anticipada. El locatario podrá, en cualquier momento, resolver la contratación abonando el equivalente al 10% del saldo del canon locativo futuro, calculado de la fecha de la notificación de la rescisión hasta la fecha de la finalización pactada en el contrato. Es decir, si yo tengo un contrato de locación de 24 meses y me voy al 4º mes, que antes no podía, tenía que seguir pagando el 5º mes y el 6º mes, ahora yo lo puedo rescindir y tengo que pagar el 10%, que sería el 2%. Entonces, si vos tenés un contrato de locación corto, ese 10% es por los 3 meses que te quedan, si lo hiciste por 6 meses, lo hiciste por 1 año. Entonces, ojo, porque hoy por hoy es un porcentaje uniforme a todos los contratos de locación. Les aclaro. O sea, entonces acá también, ojo, porque si esto logra que haya mayor oferta de alquileres, sobre todo en vivienda, a veces pasa que también, así como, por lo general, la mayoría de los contratantes, inquilinos y propietarios se llevan bien, hay un corredor inmobiliario interviniendo, a veces hay ciertas disputas, pero la verdad que es todo. Ahora bien, si el propietario de pronto comete abusos, ¿sí? Tranquilamente el locatario ya puede no esperar a los 6 meses y se puede ir, y solamente está obligado al pago del 10% de lo que quede del contrato. Entonces, por eso, ojo, porque
en este tema de resolución anticipada, es el 10% de lo que queda de duración del contrato. Ya no es como era antes. Sí. Si era dentro del año, dentro del año. Bien. Y a su vez, por último, tenemos que se ha derogado el artículo 1221 bis del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece Renovación del contrato. En los contratos de inmuebles destinados a vivienda, dentro de los 3 últimos meses de la relación locativa, cualquiera de las partes puede convocar a la otra, notificándola en forma fehaciente, a efectos de acordar la renovación del contrato en un plazo no mayor a 15 días corridos. En caso de silencio del locador o frente a su negativa de llegar a un acuerdo, estando debidamente notificado, el locatario puede resolver el contrato de manera anticipada sin pagar la indemnización correspondiente. O sea, ya este artículo de avisar 90 días si vas a renovar o no vas a renovar, ya no es obligatorio, desaparece del Código Civil y Comercial, independientemente que también, como no está prohibido, las partes lo podrían incluir o no en los contratos, porque en definitiva es lo que rige la libertad contractual. Entonces, como vemos, ha cambiado absolutamente el foco de a lo que veníamos, de alquileres hiperregulados. Ahora tenés una regulación que va más hacia la libertad de los contratantes, hacia la autonomía de la voluntad, y se va específicamente en materia locativas exclusivamente a los artículos del Código Civil, tanto los que estaban de antes, los que quedan, como estuvieron hasta ahora, como los que fueron modificados, y desaparecen los que fueron derogados por este decreto de necesidad de urgencia. Yo no sé si hay preguntas o no de las personas que nos están viendo. Daniel, si tenés un micrófono para... No sé, Karina, la doctora Karina Miales, si quiere agregar algo más. No, en general lo que es a la síntesis está completo. Esto es básicamente lo que dispone entonces el decreto. Sí. Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a todo el personal técnico de la casa por el esfuerzo realizado de poder brindar esta charla en tiempo récord, convocando a un número muy importante de colegas que desde esta mañana incesantemente preguntaban sobre las vicisitudes de este decreto de necesidad y urgencia. Obviamente, a todo el sostén jurídico que nos tiene acostumbrado la doctora Karina Migale y a todo el equipo del departamento legal de la institución que vienen desarrollando, y en particular hoy han desarrollado una labor muy importante, sobre todo en la contención de la ansiedad que nos planteaban los colegas. Y al doctor Martín Irigoyen, nuestro querido Coco, como siempre, que contamos con su presencia ante el llamado y con sus explicaciones. Perdón, me están haciendo que hay alguna pregunta. Sí, perdón que te interrumpa, Pablo. Acá han ingresado varios mensajes de preguntas, ¿sí? Bien, si ¿Quieren que las vayamos leyendo? Dale. El depósito, ¿qué pasa? El depósito es de libre pactación y las partes se acuerdan la forma de devolución para todo tipo de contratos. Otra. De locación, ¿no? Bueno, perfecto. Acá Eduardo dice, ¿qué pasa con las expensas extraordinarias? No, el artículo 1209 no fue modificado, sí exactamente igual a como está en su actual redacción. Respecto a las expensas extraordinarias, recordemos que ya muchas veces se le pide al administrador del consorcio si son extraordinarias y que las ponga en la liquidación. Lo cierto y concreto, si vos vas al capítulo de propiedad horizontal dentro del Código Civil, hubo una ordinarización de las expensas. A los efectos de la liquidación está bien ponerlas como ordinarios. Pero después serán las partes las que tendrán que determinar si es un gasto extraordinario o no. Y hay una definición en el 1209 que básicamente es todo lo que tiene que ver con que lo use el inquilino, que sea de uso cotidiano del inquilino. Entonces, con lo cual, será materia que
de cada contrato de locación. Que es un artículo que trae ciertas polémicas, pero la verdad que ese artículo no se modificó, así que seguimos como hasta ahora. Parte del uso del inquilino que tiene que ver con el embellecimiento y mejora del edificio son extraordinarios. Sí, sí, sin dudas. Lo que pasa es que muchas veces se vuelcan como ordinarias, porque la ley 941 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también el mismo Código Civil y Comercial en el tema de obligaciones del administrador y cómo deben liquidarse las expensas, ha habido una ordinarización. Hoy solamente es extraordinario lo que ordena específicamente una asamblea extraordinaria. Claudia. Perfecto, sí, Para el seguimos. disculpen, para el Código Civil y Comercial de la Nación, lo que no significa para que tenga que ser pagado por los inquilinos o no, o los propietarios. ¿Siguen siendo declarados los contratos ante AFIP? Los contratos siempre tienen que ser declarados. O sea, claramente los contratos tienen que ser declarados porque son normas que tiene la AFIP. Ahora, no había necesidad de que es una buena pregunta, porque antes estaba dentro de la ley 27.551 que fue derogado. La verdad que justamente hubo toda fue muy politizado el tema de los contratos de alquileres, y lo va a seguir siendo, porque hay personas en televisión que salen a decir que no hay regulación, y acá las normas continúan, las del Código Civil y Comercial, exacerbaron la cuestión de la AFIP, por ejemplo, que para iniciar un proceso judicial, el juez, si no estaba registrado el contrato, estaba obligado a mandar un oficio a la AFIP. La verdad que esa cuestión era innecesaria, porque vos tenés una normativa impositiva que obliga a tener los contratos registrados. Ahora, ¿qué tenía que ver con eso con el iniciar o no un proceso de desalojo o un cobro de alquileres, una ejecución de alquileres? Entonces, el Estado tiene todas las herramientas para aquellos que evaden impuestos porque tienen alquileres no declarados en sus impuestos, como para iniciarlo, pero que se haya derogado la 27.551, siguen todas las normas vigentes en cuanto a materias impositivas en locaciones, y también las mejoras que tenía la 27.551 respecto de ganancias, y etcétera, también quedó derogada, dicho sea de paso. Sí, esa es una de las tantas normas que se pusieron como un revanchismo innecesario, que lo único que hizo fue perjudicar a los inquilinos, porque muchos propietarios sacaron sus propiedades de la locación. Entonces, en un revanchismo absurdo, de querer denunciar ante la AFIP los contratos de locación para aquellos que por algún motivo no lo hacían, hizo que ese propietario sacara la propiedad, se redujera la oferta de propiedades y como consecuencia subieran los valores de los cánones locativos. En definitiva, se terminó perjudicando a quien se quiso beneficiar. O sea, a ver, el tema es que este es un mega DNU, con lo cual seguramente va a haber presentación judicial. Ahora, yo no tengo ninguna duda que estamos en una crisis de locaciones de vivienda, sobre todo en la República Argentina, absoluta. Jamás ha pasado lo que pasó hasta ahora en el tema de habitacional o de vivienda, por los paladines de que venían a solucionar la vida de los argentinos, que se la complicaron a todos, y hay familias y personas desesperadas que ya no pueden elegir ni en qué barrio vivir, ni en qué metraje vivir. Se alquila lo que hay. Entonces, bueno, si ustedes me dicen, veremos los propietarios si vuelven a volcarse al alquiler de viviendas. Pero la verdad que estábamos habían logrado algo imposible. Empeorar la ley 27.551 con la última reforma, y las consecuencias ya saben, y que desaparezcan los alquileres de vivienda. Bueno, veremos ahora, a partir de este decreto, qué es lo que pasa. ¿Otra puedo pasarte? Sí, Claudia. ¿Me sí, escuchan adelante. bien? Perfecto. Sandra nos dice, ¿los temporarios siguen con la misma regulación? No, ya los temporarios, no, 1199. Ya se dijo cambió que ni completamente. siquiera el plazo. Ni siquiera está el tema. O sea, como hay una desregulación y como prevalece la autonomía de la voluntad de las partes, y como hay libertad de contratación, ya ni siquiera hace falta regular el tema de las embajadas, no hace falta regular el tema de los temporarios, no hace falta. ¿Por qué? Porque
El principio general es que el plazo de las locaciones es el que establecen las partes en los contratos. Y si careciera de plazo, por ejemplo hay un contrato verbal, o porque alguien se olvidó de poner el plazo de un alquiler de vivienda, el que subsidiariamente se aplica es el del 1198 del Código Civil para la de vivienda 2 años y para los comerciales y profesionales 3. Perfecto, perfecto. Hay una consulta muy reiterada con respecto a cuándo entra en vigencia. Nos dan ejemplos, algunos, si yo firmo un contrato, por ejemplo, nos dice Leonardo, entre el 29 del 12 y febrero del 24, No, por el ejemplo. el decreto está vigente. ¿A partir de cuándo? Este decreto tuvo, una de las fallas que tuvo es que no especificó a partir de cuándo entraba en vigencia. Si no especifica, le leí el artículo 5 del Código Civil y Comercial al inicio de todo, si no especifica una fecha determinada, si al día siguiente de su publicación en el boletín oficial, que no lo dice, se toman que son 8 días desde que fue publicado en el boletín oficial. A mí la cuenta que me da es que, después obviamente, disculpen esto de ayer, me da que es el 29 de diciembre. Es decir, por ejemplo, si ustedes firman un contrato el 1 de enero, este decreto está seguro en vigencia. Para que entre en vigencia con una fecha determinada, tendría que haber un decreto de necesidad de urgencia ampliatorio que aclare que este decreto entra en vigencia a partir de mañana. Hasta cuando empezamos la reunión, eso no lo tuvimos. Siguen y siguen, ahora se incrementaron las consultas, hay también algunas reiteradas sobre el tema de honorarios inmobiliarios. No, a ver, el tema de los honorarios, recuérdense que todo el tema de ejercicio de la profesión y control del ejercicio de la profesión ha sido delegado a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, con lo cual, esto no modifica leyes arancelarias, porque no es una facultad del Poder Ejecutivo Nacional. Sería una facultad, por ejemplo, del jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de hacer un decreto de esas características para la Ciudad de Buenos Aires, o de la provincia de Buenos Aires, o de la provincia de Jujuy. Justamente el tema de las competencias tiene que ver hasta dónde un funcionario tiene facultades para dictaminar, en este caso un decreto, o un congreso, en qué ámbito puede, o una legislatura, en qué ámbito puede promulgar una ley. En este caso, no tiene facultades para modificar las leyes locales. Sí tendría facultades para modificar la ley nacional de corredor inmobiliario y también de martillero que va a tener. Hay algunas que se reiteran, ¿sí? Que ya han sido respondidas, como les había hablado, y les comenté lo del temporario que ya hay algunas que son muy puntuales y la verdad que quizás vamos a recabar toda esta información para luego, ¿sí? Hacérsela llegar a través del departamento legal bien respondida y demás. Hay mucha preocupación por el tema de cuándo entra en vigencia nuevamente. Bueno, estoy viendo las últimas. Lo explicamos. También, y cómo se devuelve ese 10%, Gabriela nos dice, cómo se devuelve el 10%, en los contratos si no se sabe cuáles serán las actividades. Bueno. Perdón, hago toda la pregunta. ¿Cómo se devuelve ese 10% si no se sabe cuáles serán las actualizaciones futuras? No, a ver, los contratos vigentes siguen tal cual como están hasta ahora, porque salvo que lo rescindan y hagan uno nuevo, sigue exactamente como está pactado y obviamente hay que utilizar las condiciones que por lo general en la mayoría de los contratos que se firmaron se ponían las condiciones que establecía el Código Civil y Comercial. Y no solamente se menciona el artículo, sino se transcribe en la cláusula. Con lo cual, si no hay una modificación de ese contrato o se hace un contrato nuevo, es como estaba establecido en el contrato. En los futuros, es como señala el artículo. Sí, supongo que alude a los que tienen indexación, pero bueno, eso no está dispuesto y no va a estar dispuesto en una ley general, o sea, Aparte también, ojo, todo lo que estamos diciendo hoy, lo que pido también, recuerden que acá tuvimos un presidente de la Nación que habló ayer a las 9 de la noche, claro, sí, también nosotros hacemos interpretaciones que alguno puede haber algún colega que tenga alguna, que opine distinto, por supuesto, pero en principio pensemos en los contratos a futuro.
Sí, vuelven a reiterar ese 10% y ajustes, por ejemplo, en el caso, nos vuelve a decir Gabriela, si los ajustes sí son semestrales, ejemplo, con el INDEC, ¿qué porcentaje se pone? Dice. Es de libre pactación el porcentaje. Es de libre pactación. Claro. Entonces, por ejemplo, se pone lo del INDEC. Vamos a la pregunta cierta, real y concreta. En realidad, un error que muchas veces se come, yo creo que muchos contratos pueden ser que vuelvan a estar redactados como estaban redactados antes. Los primeros 4, lo que son en moneda, los primeros 4 meses tanto, Claro. del quinto al octavo mes tanto. Yo creo que lo que no se puede para mí cobrar es por indexación, por interés futuro. ¿Se entiende? Es decir, yo creo que la interpretación que se haría, si tendría que pasar algún juez porque hay una discusión al respecto, es que si ese mes el canon locativo estaba 100.000 pesos, o sea, vos no le podés cobrar intereses que todavía no ocurrieron, porque el plazo no llegó. Entonces tendrías que multiplicar esos 100.000 pesos, por ejemplo, por los 10 meses que faltan. Eso te da 1.000.000. De ahí el 10%, con lo cual tendrías que cobrar 100.000 pesos. Esa es la interpretación que yo hago. Sí. Bueno, algunos están poniendo fechas ya, por ejemplo, el caso de que firmen un contrato el 30 del 12 con este DNU y el Congreso rechaza el DNU. ¿Este se cae? No sé, a ver, los contratos, si ustedes me dicen, si se firma un contrato mientras el decreto está vigente, es un contrato lícito. Es lo mismo que la ley. Es un contrato lícito. Después, en caso de que haya algún conflicto entre las partes, será materia de defensa de cada una de las partes. Si llega a haber un conflicto, que siempre decimos cuando nos hablamos de locaciones, en realidad, que se judicialice una locación es un porcentaje tan mínimo, y muchas veces legislamos y regulamos para ese porcentaje mínimo y terminamos destrozando a ese 99, más del 99%, y no me gusta la resta, pero casi nada llega a ser judicial. La mayoría, si no, nunca serían los juzgados de todo el La país. morosidad no supera el 3,5%. Pero por eso, y aún con morosidad, de ese 3%, no llega a una ejecución de alquileres y un desalojo, de ese 3% llega tal vez un 10%. Es decir, el que vuelve a hablar, te metiste una mediación, te doy forma de pago, te espero. O con el solo hecho de llamar al garante se soluciona el problema. A veces, entonces con lo que digo es, bueno, acá hay algo nuevo. Después veremos si este entró dentro de un DNU, de un mega DNU. Es un mega DNU. No fue un decreto de necesidad de urgencia específicamente para la locación. Entonces, obviamente que esto va a estar muy politizado, muy judicializado, no necesariamente las partes de la locación, o sí, pero yo creo que, bueno, fíjate, si vos tocas temas de salud, donde hay intereses, obras sociales, prepagas, la industria farmacéutica, la minera, o sea, es un decreto, un mega decreto. La privatización de las empresas estatales. Por ejemplo, o sea, lo que se habla es que se puede convertir en sociedad anónima, sociedad deportiva, vos tanto que esto metiste. Bueno, y vamos a ver y escuchar 3 millones de cosas. Por eso nosotros lo que tratamos es de lo que a nosotros nos compete, la mayoría de los que nos están mirando, que son corredores inmobiliarios y que manejan el tema del alquiler, por lo menos leer textualmente y de hacer una mínima explicación como para saber de qué estamos hablando en materia locativa. Por último, puede ser, porque estamos ya en el tiempo cumplido y a todos les decimos que vamos a recabar todas estas consultas, porque algunas se reiteran con respecto al saldo, hay un poco de confusión con respecto a eso, pero bueno, que se les va a responder. ¿Cómo queda? El ABL, AISA, creo que son impuestos, que es lo que están viendo acá. No, perdón, garantías y fianzas, si siguen igual. Ahora, hoy por hoy lo que hay es una libertad de garantías. Hay una libre pactación entre las partes. Como se hacía hasta ahora con los contratos comerciales y profesionales, sí, exactamente igual. O sea, todo lo que era regulado por la 23.551 que se derogó, y lo incorporado específicamente para locaciones habitacionales, salvo los artículos que comentamos anteriormente, también han sido modificados, con lo cual el tema de ABL en los contratos vigentes quedará como quedó establecido en el contrato vigente. Y en los nuevos contratos los pactarán.
Excelente, excelente. Les agradecemos a todos las inquietudes que nos dijeron. Perdonen que no pudimos leer todas porque eran muchísimos los que estaban conectados y que, bueno, se las vamos a responder próximamente y quedamos, bueno, atentos a enviárselas al Departamento de Asuntos Legales para ellos, ¿sí? Así que disculpen si no pudimos leerlas todas. Claudia, como siempre, agradecerte la forma en la que manejas estos encuentros. A todos, a todas los colegas les decimos que desde el Departamento de Legales de la institución estamos para recibir todas las inquietudes que van a seguir surgiendo, obviamente, porque esto no termina acá, esto recién empieza y todavía tenemos un camino muy grande por recorrer. Quiero volver al principio, y ese principio es la función fundamental que nos compete a los corredores inmobiliarios en esta nueva etapa, porque definir cómo van a ser cada uno de los contratos de locación, ya no con una norma estricta, sino con libre pactación y acuerdo entre las partes, va a ser una obra. Cada contrato de locación va a ser una obra maestra que tiene que satisfacer a ambas partes. Por eso dije aquello de Aristóteles, que la virtud es lo que más se aleja de los extremos. Creo que el secreto de nuestra intervención es gratificar y dar satisfacción a ambas partes y que tanto locatarios como locadores encuentren en los corredores inmobiliarios a la persona de confianza en la cual volcar nuevamente su propiedad al mercado y que las familias tengan ese reservorio de credibilidad que solo un corredor inmobiliario le puede dar. Karina, gracias. Coco, gracias. Y desde el Colegio Inmobiliario decirles que estamos a entera disposición para poder evacuar cualquier duda y consulta. Si te parece bien, Claudia, cerramos hasta el próximo encuentro, que seguramente no va a ser el último, porque van a seguir surgiendo dudas. Así que muchísimas gracias a todos por participar y esperamos que haya sido gratificante para todos ustedes las explicaciones, estoy seguro, del doctor Irigoyen, de la doctora Migale, y quedamos a entera disposición. Muchas gracias, Pablo. Gracias muchas a todos. gracias. Muchas gracias, el doctor Irigoyen. Muchas gracias, doctora Karina Migale. Y quería finalizar con un saludo que nos están enviando desde Neuquén y Cipolletti, Río Negro, que están conectados y que también están viéndonos atentamente. Y de otras provincias también, que bueno, no llego a leer acá, así que disculpen, pero los vamos a mandar el mensaje. Le mandamos un fuerte abrazo a todos los colegas del interior del país que se han conectado y que nos gratifica serles útiles también a ellos. Y de Puerto Madryn también, para finalizar. Así que muchísimas gracias a todos, y bueno, muchas gracias a los que participaron, a todos los disertantes, a todos los moderadores y a todo el equipo de tecnología que nos está apoyando permanentemente. Así que nos despedimos hasta el próximo encuentro y buenas tardes y felicidades si no nos volvemos a ver. Hasta pronto.